Queremos dar la más cordial bienvenida a este nuevo culto de la Iglesia Jesús 100% Vida en Buenos Aires, en la capital federal, bajo un tiempo de calor extremo. Se lo digo a aquellos que están en los distintos países, a aquellos que están en Europa, para que tengan una información un poco del clima que tenemos aquí. Bienvenidos a los que están en España, bienvenidos a aquellos que están en cualquier país de Latinoamérica, en los Estados Unidos, dentro de las provincias de Argentina. A todos los bendecimos en el nombre de Jesús y deseamos que este tiempo también sea un tiempo de bendición en sus propias casas, allí donde está, quizás solo o sola o con su propia familia o con amigos. Permítame un instante su mente, su corazón, sus oídos y reciba todo lo que Dios tiene para su vida. En el tiempo de ministración yo ruego que el Espíritu Santo de Dios no solamente obre y toque a aquellos que están hoy en forma presencial en nuestro culto, sino también para ustedes que están allí a la distancia. No importa qué país, lo importante es que el poder del Espíritu Santo puede obrar también en su vida. Hoy tengo una palabra de parte de Dios para compartir y quiero que preste mucha atención. Especialmente quiero que preste atención al título que le puse a esta palabra. El título es el siguiente: mi fe condiciona el milagro. Escuche bien. Tu fe condiciona el milagro que estás precisando de parte de Dios, no importa en qué área. En el área personal, quizás necesitas un milagro en el área familiar. Quizás necesites un milagro con relación a tu salud. Tu fe va a condicionar el milagro de parte del Señor. Permítame leerles un episodio de la palabra de Dios y luego explicarle de una manera muy simple, muy sencilla y muy concreta lo que el Señor tiene para enseñarnos en el día de hoy. En Mateo capítulo 9, versículo 27 hasta el versículo 31, hay una historia muy interesante que yo quiero leerte, por lo menos parte de esta historia. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 9, versículo 27 en adelante. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, presten atención, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Voy de nuevo con la pregunta que Jesús hizo. ¿Creen que puedo sanarlos? Eran 2 ciegos. Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: se hará con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: asegúrense que nadie se entere de esto. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque hemos podido adorar y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, porque allí hay libertad y hay poder que se desata para bendecir nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que de la simple lectura de tu palabra, tu Espíritu esté obrando en cada uno de nosotros. Queremos aumentar nuestra fe, porque nuestra fe condiciona el milagro que estamos precisando en nuestra vida. Háblanos, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz hoy. Prepáranos para ser ministrados por ti. En el nombre de Jesús, amén. Esta historia es una historia muy interesante, pero tenemos que prestar atención a algunos detalles que yo quiero reforzar en esta hora. Noten la actitud de Jesús frente a estos 2 ciegos. Jesús lo que está haciendo aquí es desafiando
la fe de estos ciegos. Los ciegos vienen desesperados gritándole: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús los para, les desafía la fe y le pregunta: ¿ustedes creen que yo puedo sanarlos? Y luego les dice: porque se hará con ustedes conforme a la fe que tengan. ¿Usted está entendiendo esto? El obrar del milagro de parte del Señor Jesucristo estaba dependiendo de la fe. Se va a hacer con ustedes conforme a la fe que ustedes tengan. Si no tienen fe, no habrá sanidad en los ojos. Ahora, si tienen fe, conforme a esa fe, el milagro va a acontecer en su vida. El tamaño de mi fe determina el tamaño del milagro que voy a recibir de parte de Dios. Y la pregunta es, para aquellos que quizás hoy aquí o en sus casas o donde estén, están enfermos, la pregunta es: ¿crees que Jesús puede sanarte? ¿Crees que Jesús puede hacer el milagro que por lo menos los médicos dijeron que era imposible? ¿Crees que Jesús puede restaurar tu matrimonio cuando aparentemente todo está mal y va a explotar en pedazos? Pero ¿crees que Jesús puede restaurar tu relación entre esposo y esposa? ¿Lo crees? ¿Crees que Jesús puede hacer que mejores la relación con tus padres o la relación con tus hijos porque de alguna u otra manera está lastimada? ¿Crees que el Señor lo puede hacer? ¿Crees que Jesús puede prosperarte en tiempos de crisis, cuando pareciera que todo se desmorona y la economía se está despedazando y que estás precisando el milagro de parte de Dios? ¿Crees que Jesús puede abrir nuevos caminos y prosperarte para que lleves dignamente el pan a tu casa? ¿Lo crees? ¿Crees que Jesús, mi querido, puede quitarte esa amargura que a veces no tiene explicación? Esa angustia que está anudando tu corazón. Que Él puede quitar esa tristeza, ese conflicto y ese problema que no te permite vivir en paz. ¿Crees que Jesús puede hacer el milagro y dinamitar todo aquel obstáculo que se ha presentado en tu vida, que no te permite avanzar con libertad, con paz, con alegría? ¿Lo crees realmente? Porque conforme a tu fe te será hecho. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decirles hoy? Levante una de sus manos. Gloria a Dios. La Biblia, en la palabra de Dios, vemos que Jesús enfrentó diferentes momentos y situaciones de fe. Y esa fe fueron condicionando los milagros. Simplemente permítame comentarle algunas de estas historias, porque quiero que el fundamento sea absolutamente bíblico y no de mi pensamiento y ni de mi reflexión, sino lo que la palabra de Dios nos enseña con relación a Jesús y tu fe y mi fe. Yo veo en la Biblia, en la vida de Jesús, que Él a veces enfrentó situaciones de falta de fe. Déjeme darle un ejemplo. Jesús le dice a sus discípulos: suban a la barca, váyanse un poco dentro del mar y enseguida yo los sigo. Pero Él despidió a la multitud con los cuales estaba hablando, pero luego se fue al monte a orar, no se fue con los discípulos. Ellos habían apartado la barca bastante de la orilla y había una especie de temporal. Había vientos medio huracanados, había olas que se levantaban y hacían que la barca fuera de un lado para otro. Y de pronto, cuando después está volviendo Jesús de la oración, en un encuentro personal con su Padre, llega hasta la orilla, empieza a caminar sobre las aguas yendo hacia la barca. ¿Qué pasó con los discípulos? Se asustaron, era de noche, no veían bien y dijeron: es un fantasma. Y empezaron a los gritos y Jesús les dijo: tranquilo, no tengan miedo, soy yo.
No le creyeron mucho, pero apareció uno que siempre era muy osado, Pedro. A ver, Señor, si eres tú, a ver, ordena que yo camine sobre las aguas y vaya hacia donde tú estás. Y Jesús le dijo, está bien, ven. Ahora, hay que tener fe para decir eso, ¿verdad? Nosotros lo criticamos bastante a Pedro, pero hay que tener fe para bajarse en un día tormentoso en medio del agua y caminar en medio del agua hacia donde está Jesús. Y Pedro se bajó y empezó a caminar sobre las aguas. Venía todo bien, eso es fe. Pero de pronto empezó y lo tenía mirando a Jesús. Su mirada estaba puesta en Jesús, iba hacia donde está Jesús, pero de pronto las olas se levantaban cada vez más y empezó a mirar un costado, y luego vio un viento huracanado de este otro costado y empezó a tener dudas y miraba el problema y miraba la situación y le dio miedo y le dio temor. Empezó a perder su fe y comenzó a hundirse. Y es allí donde Jesús tiende la mano, lo sostiene a Pedro y le dice lo siguiente: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay situaciones donde Jesús se encuentra en nuestra vida donde por ahí empezamos con entusiasmo, empezamos con fe, pareciera que todo va bien, y de pronto, porque se van complicando las situaciones, se van complicando el problema, empezamos a dudar y nuestra fe decae. En lugar de mirar a Jesús y su promesa que está en su palabra, empezamos a mirar las situaciones, empezamos a mirar el conflicto, empezamos a mirar la gravedad del problema y nuestra fe se debilita. Comenzamos a dudar y empezamos a ahogarnos, como le pasó a Pedro. Hay un padre desesperado. Su hijo estaba siendo atormentado y la cosa estaba mal. Claro, había un espíritu que lo atormentaba. Entonces se lo trae a los discípulos. Los discípulos comienzan a orar. Los discípulos están allí reprendiendo a este espíritu que atormentaba al muchacho, al hijo, y no pasaba nada. En su desesperación, ya el papá se dio cuenta que los discípulos no podían hacer mucho por él y que la situación estaba igual. Viene corriendo, apenas llega Jesús y le dice: por favor, necesito que sanes y que hagas un milagro y que liberes a mi hijo de esto que lo atormenta. A veces este espíritu lo tira en el fuego, a veces lo tira en el agua. Es desesperante. Soy padre. Se lo traje a tus discípulos y tus discípulos no pudieron hacer nada. Sigue igual. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús inmediatamente lo liberó a este muchacho de ese espíritu inmundo que lo atormentaba. Pero luego aparecen los discípulos y le hacen una pregunta a Jesús: Señor, ¿por qué no pudimos expulsarlo nosotros? ¿Oramos igual? ¿Aprendimos a reprender de tu parte? ¿Realmente usamos las mismas frases, las mismas palabras que tú usaste ahora? Ahora, no pudimos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y sabe lo que Jesús le respondió? Porque ustedes tienen muy poca fe. Porque les aseguro que si tuvieran fe como un pequeño grano de mostaza, le dirían a este monte: quítate de allí y échate al mar. Es decir, a este problema, correte de mi camino porque necesito caminar con libertad, y te tendría que obedecer. Nada sería imposible para ustedes, le dice el Señor. Note, Jesús se encuentra frente a situaciones de poquitísima fe, o yo diría casi nada de fe, y condicionaba esa falta de fe el milagro que estaban necesitando. Pero también hubo otras ocasiones donde Jesús enfrentó ambientes y climas de incredulidad y no podía hacer milagros. Cuando el Señor llega a su propia tierra, donde Él nació, en Nazaret, el pueblo lo conocía muy bien. Y el pueblo decía: pero ¿de dónde saca tanta sabiduría si lo conocemos? Es el hijo del carpintero,
es el que jugaba en las calles con nuestros hijos. ¿De dónde sacó tanta sabiduría? Y mire qué interesante lo que dice aquí. A causa de la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra. La fe de ellos condicionó para que no hubiera milagros en su tierra. ¿Me está siguiendo, verdad? El ambiente, el contexto de incredulidad impedía milagros de parte de Jesús. Había, cuenta la historia de la Biblia, un principal de la sinagoga llamado Jairo, un hombre que era opositor a Jesús, porque los sacerdotes de aquel tiempo eran opositores a Jesús, porque Jesús les venía a revolucionar todo el mundo de la religiosidad. Pero este hombre, en un momento determinado, tuvo que caer rendido a los pies de Jesucristo, porque su hija, su única hija de 12 años, estaba muy enferma y estaba agonizando. Entonces Jairo va hasta donde está Jesús, se postra en la presencia de Jesús y le dijo: Jesús, yo te pido por favor que vengas a mi casa, que pongas tu mano sobre mi hija para que sea sanada. Y Jesús le dijo, aunque era su rival, le dijo: claro que sí, vamos, voy contigo, Jairo, vamos juntos. Y cuando ya Jairo estaba feliz, estaba contento, porque Jesús ya lo había visto hacer milagros, había escuchado del poder de Jesús. Cuando están yendo para su casa, vienen una tremenda noticia, mensajeros de la casa: Jairo, sí, ¿qué pasa? Él estaba contento, imagínense, no molestes más a Jesús. ¿Por qué? Porque tu hija murió. Wow. Un balde de agua fría total, ¿verdad?, sobre este papá. Había esperanza mientras estaba enferma, pero se murió. Y Jesús lo mira a Jairo y le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Señor, ¿qué me estás diciendo? Mientras estaba enferma yo creía, claro que creía, por eso te vine a buscar, pero se murió, ya está, no hay nada más para hacer. La ciencia dice ya no, la medicina dice basta, todo lo que podíamos hacer lo hicimos, se acabó, se murió. Jairo, no temas, cree solamente. Y yo no quisiera estar en el corazón de ese padre, y creo que usted tampoco. El dolor y prácticamente la desesperanza. Pero él siguió obedeciendo al Señor y se fueron a la casa. Cuando llega a la casa, había allí un griterío lógico, normal, los vecinos, los familiares, los amigos. Había llanto, dolor, tristeza, un alboroto total en la casa. Claro, una pequeñita de 12 años acababa de morir. Y Jesús entra en la casa, entra a la habitación y le dice: pero ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto llanto? Esta niña en realidad está durmiendo, no está muerta. Y el llanto, el dolor, se transformó en burla. Se empezaron a reír de Jesús. Se empezaron a burlar de Jesús. ¿Quién se cree que es? No entiende nada, se murió. Y se creó un ambiente de incredulidad en esa casa, al punto tal que Jesús en un momento determinado dijo lo siguiente: quiero que se vayan todos de aquí y solamente me voy a quedar con el papá, la mamá y los discípulos que vienen conmigo. Solamente me voy a quedar aquí con aquellos que creen, con aquellos que tienen fe. Y se tuvieron que ir. Y ese ambiente de contexto de incredulidad, de duda, de burla, se transformó en un ambiente de fe, en un contexto de fe. Y entonces el Señor se acercó, tomó la mano de esta pequeña y le dijo: Talita cumi, que significa, a ti te digo, levántate. Y esa pequeñita que estaba muerta resucitó.
mientras había un clima de incredulidad, nada acontecía. ¿Me está entendiendo, verdad? En una oportunidad, una hermana de una congregación me pidió que fuera a orar por su hermana carnal, es decir, eran hermanas en la carne, en la sangre, que estaba en terapia intensiva con una enfermedad muy grave y estaba prácticamente a punto de perder la vida. Y estaba allí en terapia intensiva. Me dijo: pastor, ¿usted puede venir a orar? Le dije: sí, cómo no, voy a ir, y voy a ir con usted, y voy a ir con una hermana de fe también de la congregación. Y nos fuimos allí al sanatorio. Entramos allí cuando estábamos en la sala de terapia intensiva, donde todo es con mucho cuidado, con mucha protección y demás. Y estaba la hermana de sangre de esta que estaba allí en la cama, la hermana de fe, una enfermera que estaba a nuestro lado y yo. Cuando yo miré a esta mujer que no conocía, me sorprendí porque su color era un color verde. Yo, excepto el increíble Hulk, nunca había visto una persona verde. Y estaba verde. No pregunté mucho porque por más que me explicaran, no iba a entender por qué ni cuál era esa enfermedad, pero me dijeron que era muy grave. Lo cierto es que en un momento determinado nos permitieron estar allí en este grupito porque la situación era ya próxima a la muerte de esta mujer. Entonces dieron autorización. Y yo le pregunté a la hermana que venía conmigo y le dije: ¿usted cree que Dios puede hacer el milagro en esta hora? Y me dijo: claro, por eso estoy aquí con usted, pastor. Le pregunté a la hermana en la sangre de aquella que estaba postrada en la cama: ¿usted cree que Dios puede hacer el milagro? Y sí, por eso le pedí que viniera. Yo creo que el Señor puede hacer el milagro sobre mi hermana. Y le pregunté a la enfermera, le digo: ¿usted cree que Dios puede hacer un milagro si oramos aquí? Y me miró, me dijo: mire, yo soy enfermera, no creo mucho en estas cosas, pero si a ustedes les hace bien, adelante. Entonces le dije: ¿usted me puede hacer un favor? Si no, me podría esperar en el salón del lado a la enfermera. Y me miró, le dijo: necesito un ambiente de fe, le dije. Necesito un contexto que todos los que estamos podamos creer en el milagro. Y la mujer, gracias a Dios, accedió y se fue a la sala del lado. Y nos quedamos solamente los tres que creíamos y la mujer que era la paciente, que no reaccionaba. Ella no sabía lo que estaba pasando. Y oramos y clamamos a Dios y pedimos el milagro y le creímos al Señor el milagro. Pastor, ¿pasó algo ahí? No, que yo sepa, no. Ni vi que de lo verde se transformara en color carne, tampoco lo vi, seguía verde. Pero creímos que el Señor había hecho la obra y nos fuimos. A los 15 días, yo estaba en la puerta entrando al culto, estaba en la puerta y veo que viene dos mujeres caminando. Una de ellas era la hermana que me había pedido ir a orar por su hermana de sangre. Y la que estaba al lado no la reconocí bien porque tenía color carne y yo la había conocido color verde. En 15 días vino al culto sanada por el Señor para dar gracias a Dios por el milagro que Dios había hecho en su vida. ¿Qué quiero decirle con esto? Necesitamos un contexto y un ambiente de fe para que Dios pueda obrar el milagro. ¿Estás necesitando un milagro en tu familia? ¿Hay un ambiente de fe que Dios lo va a hacer? ¿Estás necesitando un milagro en tu trabajo? ¿Hay un ambiente de fe que están creyendo que eso va a acontecer? Porque si hay incredulidad, difícilmente eso condicione como para que no acontezca el milagro. Por lo tanto, Jesús enfrenta a veces ambientes de incredulidad y el milagro no acontece. Pero también hay episodios en la palabra, historias muy interesantes que nos enseñan, donde Jesús
enfrentó situaciones donde reconoce él mismo la fe de aquellos que se acercan. Hay un centurión. Un centurión era un romano, jefe de 100 soldados, por eso el nombre de centurión. No pertenecía al pueblo de Dios, era un centurión. Era un centurión que había escuchado de Jesús, que seguramente simpatizaba con Jesús, pero también que empezó a creer en el poder de Jesús en hacer milagros. Este centurión tenía un criado que estaba enfermo. Este criado estaba paralítico y gravemente atormentado. Se acerca a Jesús el centurión romano y le dice: Señor, tengo un criado que yo quiero mucho, pero él está atormentado, está paralítico, está enfermo. Entonces Jesús le dijo: no hay problema, voy a ir a tu casa y vamos a orar por él y él se va a sanar. Y el centurión dijo: Señor, no hace falta que vengas a mi casa. Yo sé que tienes autoridad, porque soy un hombre que sabe estar bajo autoridad y que yo tengo autoridad sobre 100 soldados. Y si a este le digo anda, él va, y si a este le digo vení, él viene. Y si a este le digo hace esto, lo hace, o no hagas aquello, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque y tú tienes autoridad, solamente di la palabra. Y diciendo la palabra, mi criado se va a sanar. Y Jesús, al oír a este centurión, dijo lo siguiente: de cierto les digo que ni aún en mi propio pueblo, en el pueblo de Israel que adoraban al verdadero Dios, he hallado tanta fe como en este romano. Y Jesús dijo la palabra e instantáneamente ese criado fue sanada. ¿Por qué? Por la fe del centurión. ¿Se acuerda el episodio donde había un muchacho paralítico que no podía caminar, que estaba postrado, y 4 amigos lo llevan allí en un manto y lo quieren meter porque Jesús estaba en una casa, estaba predicando, enseñando las verdades del reino de Dios, y cuando quieren meter al paralítico para que Jesús lo sane, no podían entrar, era una multitud agolpada. ¿Y qué hacen estos 4? Se van al techo, hacen un hueco en el techo de la casa y lo bajan al paralítico justo delante de Jesús desde el techo. ¿Y qué dice el Señor? Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, vamos, arriba. Wow. El Señor reconoce, es sensible, reconoce cuando tenemos fe y obra rápidamente. Porque Él actúa frente a la fe. Él obra frente a la fe. No se queda estático. Tu fe no es en vano. El creer incondicionalmente en la promesa de parte de Dios, sin mirar alrededor, sin mirar el contexto, sin mirar lo que te dice: no, no es lógico, no creo que se pueda, no es natural que eso acontezca, mira, las cosas van cada vez peor. Cuando uno no mira eso y mira incondicionalmente lo que Dios te ha prometido, tu sanidad, tu restauración matrimonial, tu restauración en la vida familiar, tu prosperidad aunque haya crisis, lo que sea en tu vida, cuando uno le cree al Señor, Dios obra, Dios lo hace. Bartimeo: Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús dijo: Bartimeo, tu fe te ha sanado. Y enseguida recobró la vista. ¿Me estás siguiendo, verdad? Tu fe es muy importante. Y este es el momento para aumentar la fe. Este es el momento para que tu fe pueda crecer, porque estás precisando el milagro. Sí, pastor, yo estoy precisando el milagro en mi vida, estoy precisando el milagro en mi familia, estoy orando, estoy clamando, pero no pasa nada. ¿Cómo está tu fe? Porque tu fe mueve la mano de Dios. Cuando uno le cree incondicionalmente al Señor y no se guía tanto por el pronóstico, por el diagnóstico,
por el contexto natural y lógico, sino por la promesa que el Señor ha sembrado en tu corazón. Y aunque parezca algo imposible, Dios es especialista en las cosas imposibles. Tranquilo. Ya intentamos, pastor, ya tratamos y no pasa nada. Tranquilo. Tranquila, mi querida. Dios responde a tu fe concediéndote el milagro. ¿Cómo puedo hacer que mi fe crezca? ¿Cómo puedo hacer para tener esta fe incondicional? De creerle al Señor aunque todo me diga lo contrario en el mundo de lo natural. Y yo quiero moverme en el mundo de lo sobrenatural. ¿Cómo puedo hacer? Muy simple, la palabra de Dios nos enseña 2 o 3 cosas que se las digo nada más. Primero, oyendo la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Oír qué, pastor? Oír significa que usted lee la palabra, que usted escucha un mensaje como el que está escuchando ahora y le empieza a creer al Señor. Tu fe comienza a crecer porque empezás a descubrir qué es capaz Dios, cuál es el propósito de Dios para tu vida, qué poderosas son las promesas de parte del Señor. Si usted no lee la palabra, no recibe palabra de Dios, entonces ¿en qué va a creer? Tu fe va a crecer por el oír la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, creyendo que cada promesa que el Señor sembró en tu corazón es para ti, que no es casualidad, que no es simplemente porque alguien te lo dijo, sino que es promesa de Dios para mi vida. ¿No le ha pasado, mi querido, que a veces está leyendo la Biblia y un versículo pareciera que salta y se le mete en el corazón? ¿Nunca le pasó? Y usted dice, wow, esto Dios me lo está diciendo a mí. Ahora, si usted empieza a analizar, sí, está muy lindo, pero esto es imposible, no creo que se dé, la situación cada vez está peor, claro, entonces ahí va a tener serios problemas. Porque tu fe está siendo ahogada, asfixiada. Pero si usted le cree al Señor esa palabra, esa promesa, usted está creciendo en su fe. Y lo tercero, aprenda a declarar por fe. ¿Qué es declarar por fe? Declare como que ya está hecho, pero todavía no está. Eso es fe. Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. ¿Me está entendiendo, verdad? Usted empieza a declarar: mi matrimonio está restaurado, y vuela un plato. Usted se agacha para que no le pegue. Pero usted, ¿qué declaró? Mi matrimonio está restaurado. ¿Por qué? Porque Dios le prometió, hubo promesa de parte del Señor, restauró tu matrimonio. Y aunque el momento te indique lo contrario, yo le sigo creyendo al Señor y mi fe va creciendo y Dios va a responder conforme a tu fe. Declare la verdad de la promesa. Aunque para otros sea locura, aunque otros no lo entiendan. Dios le dijo a Abraham: Abraham, no te vas a llamar más Abraham, te vas a llamar Abraham, padre de muchedumbre. ¿Cuántos hijos tenía? Ninguno. Estaba viejo, ya no estaba funcionando. Y a Sara le dijo: no te vas a llamar más Saraí, te vas a llamar Sara, madre de naciones. ¿Cuántos hijos tenía? Ninguno, pobre. Había cesado la costumbre de las mujeres, primero. Segundo, era una mujer estéril, por lo tanto había triple impedimento. Abraham temía uno, dice: su cuerpo estaba como muerto. Cada uno interprete como quiera eso. Pero dice así Romanos: su cuerpo estaba como muerto. Y Sara tenía 2 impedimentos: cesado la costumbre de las mujeres, por lo tanto ya no tenía capacidad normal y natural de engendrar hijos, y además tenía una enfermedad, era estéril. Y Jesús le dice, y Dios le dice en ese momento, le dice: bueno, se tienen que llamar de esta manera entre ustedes.
Y yo me imagino a Sara diciéndole: Abraham, rápido, entra a la carpa que la comida está lista. Y estaba lleno de sirvientes. Y yo me imagino a los sirvientes agarrándose la boca diciendo: pobre, le dijo a Abraham, padre de muchedumbre, porque en aquel tiempo los nombres tenían mucha importancia por su significado. Le dijo a Abraham, padre de muchedumbre. Y Abraham le dice: ya voy, Sara. Sara, madre de naciones. Pobrecito, estos viejitos. Deben tener arteriosclerosis. No tienen hijos y se están llamando de esa manera. Hay que tener fe, ¿verdad? Eso es declarar en fe. Aunque otros no lo entiendan, aunque otros aún se burlen, aunque en la lógica parezca imposible, declare en fe lo que Dios le ha prometido. Y su fe va a crecer. Conforme a tu fe será hecho el milagro. Por eso en esta hora yo quiero preguntarte: ¿crees que Jesús puede sanarte? ¿Crees que Jesús puede restaurar tu matrimonio que se está quebrando? ¿Crees que Jesús puede hacer que mejores tu relación con tus padres, con tus hijos, entre hermanos? ¿Crees? ¿Crees que Jesús puede prosperarte en medio de tanta miseria, de tantas situaciones que parece que la economía te está asfixiando? ¿Crees que Jesús puede quitarte la angustia, la tristeza que hace tiempo viene abrazando tu corazón y no te larga, no te larga? ¿Crees que Jesús puede transformar esa depresión en gozo, en ganas de vivir, en ir hacia adelante, en sonreírle a la vida? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Porque conforme a tu fe te será hecho. Conforme a tu fe te será hecho. Nos ponemos todos de pie. Quiero que cierres tus ojos y que esta palabra que acabas de recibir comience a arraigarse en tu corazón. Esta semilla lanzada tiene que traer fruto en tu vida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe es lo que mueve la mano de Dios sobre tu vida. Estás necesitando quizás un milagro en diferentes áreas en tu vida. Pero tu fe está media débil. Estás dudando. Hoy es el día para decirle: Señor, comienza a aumentar mi fe. He escuchado tu palabra. He escuchado los ejemplos de tu reacción frente a distintas situaciones de fe. Yo necesito el milagro, Señor. Cierre sus ojos y tenga este momento con el Señor. Traiga su carga, su necesidad, su dolor, su angustia, su problema familiar, su problema de salud. Tráigalo en la presencia del Señor. Señor, yo te ruego en esta hora que escuches la oración, el clamor de cada uno de tus hijos hoy aquí. Yo te imploro en esta hora, Señor, que esta palabra pueda traer fruto a cada vida
y que podamos salir de este lugar renovados en la esperanza, renovados en la fe, que podamos salir de este lugar con el gozo de saber que estás tú a nuestro favor y que el milagro va a acontecer. Enséñanos a creerte incondicionalmente, a creer cada una de las promesas que sembraste en nuestra vida. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por abrir tus oídos al clamor de tus hijos.